Muy buenas tardes. Agradecer al Comité Científico de la organización por permitirnos compartir con ustedes aspectos de esta todavía enigmática y fascinante condición, y también darle las gracias a ustedes como Junta Directiva Local por haber aceptado la convocatoria de asistir a este 12º Congreso de Medicina Perinatal Colombiano. Bueno, estábamos mencionando una condición, la caracterizamos como todavía de altísimo interés en el ejercicio obstétrico. A manera de introducción, para tratar de absolver la pregunta de si es todavía una entidad de altísimo impacto en los aspectos de mortalidad, haríamos una caracterización de introducir un poquito, recordar un tanto, entidad que, llamémosla, es relativamente nueva en su descripción, alrededor del siglo anterior, en 1921. Ustedes pueden mirar aspectos de la hipoxia, colapso cardiovascular y coagulopatía, y descritas en el momento del parto y como vamos a ver, en un lapso no muy posterior a la terminación del embarazo, y que no tenemos ninguna otra entidad concomitante que la pudiéramos relacionar, que pudiéramos asociarla con esta presentación clínica. Y esto es importante que lo tengamos en mente para que nosotros miremos en el transcurso de esta presentación cómo nos acercamos al diagnóstico de algunos aspectos del manejo de ella. Sigue siendo una entidad muy poco frecuente. Vamos a mirar la estadística enseguida, con altísima mortalidad, y no es prevenible ni es predecible. Stephen Clark, que trabajaba en la ciudad del Lago Salado, Utah, fue la persona que alrededor del año 2005 hizo el registro nacional, comenzó a hacer a partir de los reportes de casos, comenzó a hacer un registro en el cual se incluyeron 46 casos, y desde ese entonces sigue haciéndose como parte referente conjuntamente con el registro inglés, que fue recabado por el doctor Denef Tufner. Y entonces ustedes miran cómo esta era la incidencia con una mortalidad ya establecida, con estos porcentajes de la ocurrencia anteparto, intraparto o posparto, y teniendo como consideraciones un nacimiento por vía alta o un nacimiento normal. Cuando ese estudio fue publicado, a partir de la descripción original de Steiner-Landbaut, en las que hacían asociación con la característica de embolía o embolismo, porque era la suposición de que a nivel forzoso entraba a la circulación materna contenido de líquido amniótico. Pero miren ustedes cómo en estos estudios el trabajo de parto prolongado, las contracciones de intensas y el uso de oxitocina no mostraron estudio. De hecho, la fisiología, si uno recuerda la fisiología materno-fetal en el momento del nacimiento, con presiones, si usamos unidades en Montevideo, lo que ustedes quieran, presiones de más de 40 milímetros de mercurio, muy por debajo de lo que se espera, impiden que haya paso entre la circulación e intercambio materno-fetal. Por eso solo ya uno intuiría que a nivel fisiológico no es muy posible que esto suceda. La ruptura de las membranas ovulares también fue asociado, cuando había artificial o espontáneo, con estas condiciones, y el abrupcio de la placenta, otra de las características asociadas. Este es un estudio que un poquito más adelante se los voy a mostrar, porque conjuntamente con el estudio inglés son los más grandes que toman incidencia en cuanto a número de pacientes para aspectos demográficos y estadístico-epidemiológicos. Le decía, es un estudio con 3 millones de nacimientos en los Estados Unidos, y con este estudio lo que se quiso fue mirar, el objetivo fue determinar la incidencia y la mortalidad como variables importantes, y con una base de datos que ahora más adelante vamos a ver cuáles pudiesen ser las explicaciones para algunos de los hallazgos y qué hay alrededor de esta metodología para recolectar información y poder darla como confiable o no confiable. Y este es el registro con el cual se emplea estadísticamente para considerar la entidad.
Miren ustedes las gestantes tardías, algunos aspectos étnicos, epidemiológicos, placenta previa y con significancia estadística como factores de riesgo. Posterior, miren también los otros, preeclampsia, eclampsia, con alguna posibilidad. Ellos de todas maneras emplean variables o tratando de quitar las variables interferentes, pero uno no debe dejar de olvidar que muchas veces la entidad coexiste con estas otras entidades. Y este es el que le decía, el estudio inglés, en el cual está el doctor Tufner, que es uno de los quienes justamente están a cargo del registro nacional inglés y de otro sistema de vigilancia que tienen en el Reino Unido, que es el SO, el Sistema de Vigilancia Obstétrico del Reino Unido. Este de aquí. Entonces fueron estudios de cohortes para que tengamos importante el tipo de estudio, cuál fue el estudio que se empleó, que estuvo detrás de todos estos análisis. Coinciden con el estudio norteamericano en la edad materna. Embarazos múltiples no tuvo significancia y la inducción del parto absolutamente tampoco significancia. Cuando hay unos criterios clínicos sigue siendo, y esto lo anticipo, es una entidad eminentemente de diagnóstico clínico. Entonces, que su debut con el colapso materno, con hipotensión, la hipoxia aguda y no hay otros hallazgos. Actualmente, sin embargo, es interesante porque comienzan a aparecer las posibilidades, después de la descripción original, de que esta entidad tenga dos tipos de presentación, una con un componente mucho más severo y por ende con un resultado más desfavorable, y una entidad, llamémosle intermedia, en la que probablemente los criterios de diagnóstico no estén todos presentes. Y una, en términos de severidad, en la que la coagulopatía, la coagulación intravascular diseminada, sería la presentación original. Cuando nosotros hacemos una referencia a cómo sería el manejo en términos de evitar la parte devastadora de la entidad, sigue siendo todavía, ustedes lo ven, eminentemente de sostén, en los cuales estos son los criterios que se tratan de sostener, recuperar la oxigenación, la madre con oxigenación, la intubación, etcétera, todo lo que hace en su conjunto parte del manejo del cuidado o de la emergencia obstétrica crítica. Y este es un estudio ya vuelvo un poquito el reconocimiento de las condiciones generales. Me traigo este estudio con un doble carácter, por una doble, digamos, gratificación. Nosotros tenemos al doctor Agustín Conde, uno de nuestros compañeros con quienes tuvimos la oportunidad de compartir en nuestra residencia, nuestro programa de entrenamiento, y el doctor Roberto Romero, pues también muy reconocido, ha sido acompañante en varios de nuestros eventos, y el doctor Agustín Conde se reconoce como una de las personas formado en el Centro Rosarino de Estudios Perinatales, como una de las personas con mayor conocimiento alrededor de la epidemiología perinatal y los metaanálisis. Esto es recientemente publicado y miren ustedes, es un estudio, realmente la manera correcta de traducción sería medicina basada en pruebas. Nosotros la hemos acuñado y no hay discusión alrededor de medicina basada en la evidencia, una de las condiciones paradigmáticas en nuestro ejercicio. ¿Qué hay, sin embargo, dentro del estudio que se anticipan a mencionar? ¿Cuál es la evidencia alrededor de esta entidad? Reportes individuales de casos, series de autopsias y series de casos no controlados. ¿Y cuál es el motivo de todo esto? Una baja frecuencia, una baja incidencia de la condición. En últimas, si nosotros hablamos de nivel de evidencia, debemos decir que no nos da más allá de un 2, 3. Recordemos, para la parte estadística, los estudios originales, uno en 8.000, que sin embargo en los registros norteamericanos pudiesen llegar a decir tan infrecuente como uno en 80.000 nacidos vivos. Miren el estudio que les mostraba, donde ahora la incidencia se ajusta y el del Reino Unido en cuanto se coloca. ¿Qué pueden ustedes mirar aquí? Un poquito interesante. 12.000, casi 6 veces más alta la incidencia en Norteamérica que la reportada en el Reino Unido.
Pero cuando se hace por traducción pooled, agrupada, miren ustedes, te daría con un intervalo de confianza aquí descrito entre 13.000 a 16.700 y en el Reino Unido sigue estando todavía mostrando la grande diferencia que es objeto todavía de interrogante por qué es tan alta en Norteamérica frente al Reino Unido. Pero tenemos dentro del rigor estadístico epidemiológico que no es muy fácil porque es un diagnóstico. Determinar la verdadera incidencia es un diagnóstico de exclusión. Hay un subregistro de los casos fatales y por aspectos de razones médico-legales pudiésemos enfrentarnos a un sobrediagnóstico de la entidad. Pero cuando vamos a un indicador que incluso se considera pues, de alto impacto como la mortalidad, índice incluso de desarrollo, miren ustedes cómo comienzan a ser cuando lo vemos con la mortalidad materna, cómo oscila, y en nuestros países subdesarrollados puede haber de esto 1.8 a 5.9 por 100.000 nacidos vivos. Si la miramos, la mortalidad desde otro punto, la primera causa de muerte materna en Australia y Japón, la segunda causa en Estados Unidos y China, y la tercera causa en Europa del Este, Francia y el Reino Unido. Miremos, en cuanto siguiendo con mortalidad materna, cómo fueron los reportes originalmente en el 79 con Morgan, 86% altamente mortal. El registro nacional estadounidense con Stephen Clark, miren ustedes, 61%, y con los estudios que, como anticipaba, tomaban el aspecto de factores de riesgo y al mismo tiempo indicador de mortalidad, miren ustedes, una pudiéramos llamar muy notoria frente al de Clark, disminución en Estados Unidos, en el Reino Unido, sin embargo en Suecia no siendo tan notoria. En Japón es alrededor muy similar a la del Reino Unido. Pero ¿qué hay como posible explicación si lo miramos dentro del rigor del análisis? Puede verse que estamos en una mejoría en los reportes, pudiese haber inconsistencia en la definición de caso. Mejoría en el manejo, interrogante, vamos a ver un poco más adelante que pueden aparecer o hay nuevas, dentro del manejo crítico de la gestante aparecen unas estrategias nuevas interesantes, pero también puede haber el sesgo de publicación que en las series previas, porque se hacía un reporte selectivo de los casos mortales. Morbilidad materna. Otro indicador actualmente, sustancialmente la morbilidad extremadamente grave, la morbilidad materna extremadamente grave, indicador que en ese momento podría ser el anticipo, definiéndolo como aquellas que no se mueren. En fin, esto vamos a tener una plenaria alrededor de este indicador, pero en últimas ustedes los pueden leer aquí, pero ¿qué hay con esto? Que dentro de las series originales, aquellas pacientes que tentativamente no morían y se recuperaban podían quedar con daños neurológicos y con cualquiera de estas condiciones en más del 50%. Y si miramos en los estudios, los factores de riesgo, miren el tipo de estudios que yo ya se los he anticipado y son resultados controversiales. Miremos aquí, me van a disculpar un poco la parte pues, del idioma, pero ¿por qué controversiales? Miren cosas tan interesantes, por ejemplo, como pueden ser la edad menor de 20 años y la distocia, que es un factor protector, pero en algunos que en el estudio inglés frente al estudio norteamericano podían ser factores de daño, en el otro no lo ratificaba. ¿Por qué? Porque el diagnóstico de la embolía del líquido amniótico fue registrado en la historia clínica y sin otra evidencia de verificación. ¿Se acuerdan? El ID-19 creo que yo mencionaba, que es el código con que la entidad sale. Y esto dependía de la codificación correcta de este diagnóstico. Y el posible sobrediagnóstico cuando se enfrenta a una embolía de líquido amniótico que es no fatal. La parte diagnóstica. Me atrevo solamente a tomar lo que hay nuevo porque anticipo. No, a la luz de la evidencia de la información actual, no tenemos una prueba que pudiéramos decir de manera contundente nos diagnostica el síndrome. Sigue siendo, en ayudas de laboratorio,
una prueba en la que hay expresión de cosas clínicas, podemos tener las pruebas de función renal, podemos tener las pruebas de coagulación, pero no podemos tener, sin embargo, muestran ser promisorios los marcadores de sangre periférica como la coproporfirina del zinc, la triptasa, y la disminución del complemento, miren ustedes, en los cuales comienzan a mostrarnos sensibilidades y especificidades, pero miren lo otro, miren el tamaño muestral en un pequeño número de pacientes. En cuanto a estrategias, que es otro de los puntos que mencionábamos anteriormente, pudiesen tener o estar detrás del impacto en esta aparente modificación en la tasa de mortalidad o la razón de mortalidad, que es lo más preciso. Tenemos el balón aórtico de contrapulsación. Bueno, aquí ustedes las pueden leer, que hay que cada vez que nosotros nos hacemos referencia a alguna de estas, en general la serie de casos son muy puntuales y a pacientes que se identifican con una condición incluida, por ejemplo, la cirugía bypass cardiopulmonar, 1, 2, máximos 3 casos. Aquí tenemos otras, como el óxido nítrico, hasta por muchos bastante conocido, y este factor 7A recombinante en el que se emplea justamente cuando se instaura la coagulopatía de consumo, que entre otras cosas valga la pena decir, obstétricamente no tenemos sino la embolía líquido amniótico y el abrupcio de la placenta que nos debutan con estas características de la coagulopatía de consumo, pero se diferencian obviamente. Bien, como comentarios a manera de conclusiones, miraríamos, prosigue siendo la embolía del líquido amniótico una entidad infrecuente, enigmática y devastadora. ¿Qué tenemos como local? Infortunosamente, cuando uno mira los dos registros grandes que hay, el de la enfermera Anita Salazar y los posteriores en vigilancia epidemiológica de la mortalidad materna, tomemos solo los últimos 5 años, no los quise traer, tenemos 2 casos, uno de los cuales fue reportado incluso con una colega que murieron en las clínicas de la ciudad, y en nuestra clínica donde ejercemos o está nuestro conjunto de residentes, tuvimos el año pasado una descripción clásica del libro, pero que sin embargo en la instancia de vigilancia epidemiológica hubo muchísima controversia, tanto como tener que ir a un COVE, a un Comité de Vigilancia Epidemiológica Nacional, donde infortunosamente no hubo acuerdo. Como ya mencionaba, no es predecible, evitable ni prevenible. Lo vimos con los factores de riesgo. Diagnóstico, presentación clínica, 1 de exclusión. No existe un examen o una prueba de hora específico para el mismo. Se preguntarán, ¿y qué pasó con la autopsia? ¿Qué pasó con la presencia de escamas fetales o células o el debris que llaman? Resulta que se ha encontrado aún en pacientes que no tienen diagnóstico de líquido amniótico, y las células escamosas tan interesantes se han encontrado en hombres. ¿Cómo es el manejo? Continúa siendo de soporte y la terminación de la gestación es una intervención terapéutica. Por obvias razones, supervivencia fetal, que valga la pena anotar, la supervivencia con desarrollo neurológico intacto, entre más se posterga el nacimiento, lógicamente pues las consideraciones si es un feto en los términos de la viabilidad, sigue siendo muy pobre el desarrollo neurológico. No está claro si la disminución en la tasa de mortalidad es un mejor manejo del cuidado crítico o esto, miren ustedes, las distintas modalidades de reporte, lo cual conduce a un denominador mayor, podría ser un artefacto estadístico. Y los mejores resultados maternos y perinatales se asocian con una alta y precoz sospecha diagnóstica, verdad de apuño, pues de perogrullo. Para decir, la embolía de líquido amniótico sigue siendo mortal. Sí. Muchas gracias.